La historia de la humanidad guarda enigmas que han resistido miles de años. Entre todos, ninguno ha provocado tanto debate como el de la Atlántida, una civilización descrita por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años y que, según él, desapareció en una sola noche bajo el mar. A lo largo del tiempo, la Atlántida ha sido considerada una alegoría moral, un mito, una advertencia o incluso una memoria histórica de un continente perdido. Sin embargo, cada generación vuelve a formular la misma pregunta: ¿existió realmente? Platón situó esta historia en sus diálogos Timeo y Critias. Según el relato, la Atlántida era una potencia naval avanzada que se extendía más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era un imperio rico en metales, con una organización social compleja, templos dedicados a Poseidón y una tecnología que parecía imposible para su tiempo. Durante siglos el relato fue interpretado de formas opuestas. Los filósofos lo veían como un símbolo moral sobre la corrupción del poder, los exploradores como una pista geográfica real, y los científicos modernos como una referencia a un cataclismo natural que podría haber ocurrido en el pasado remoto. El atractivo de la Atlántida radica precisamente en esa ambigüedad. Platón es una fuente filosófica, no un cronista, y aún así, ofrece detalles geográficos, arquitectónicos y políticos tan precisos que cuesta creer que fueran mera invención. Si todo fuera una fábula, ¿por qué describir una topografía coherente, medidas exactas y costumbres que coinciden con civilizaciones reales del Mediterráneo? ¿Por qué señalar una ubicación concreta más allá de las columnas de Hércules? El relato plantea un dilema. ¿Estamos ante un mito moral sobre el orgullo humano o ante el recuerdo distorsionado de una civilización desaparecida? Este documental examinará esa pregunta con rigor. Analizaremos las fuentes originales, las pruebas arqueológicas y las hipótesis científicas que intentan explicar el mito más persistente de todos los tiempos. Porque detrás del mito puede esconderse un hecho real. Y quizás al entender la Atlántida comprendamos también algo más profundo: la fragilidad de las civilizaciones y la memoria del planeta. Para comprender el mito de la Atlántida, hay que volver al principio. La única fuente antigua conocida que describe esta civilización perdida es Platón, el filósofo griego nacido en Atenas en el año 427 a.C. Platón no fue un narrador de leyendas, fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundador de la Academia de Atenas, una de las instituciones intelectuales más influyentes de la historia. Por eso, el hecho de que él mismo afirmara que la Atlántida había existido genera todavía desconcierto entre los historiadores. El relato aparece en dos de sus obras, el Timeo y el Critias. Ambos forman parte de un ciclo de diálogos en los que Platón utiliza a sus personajes para explorar conceptos filosóficos como la justicia, la moral y el orden social. En el Timeo, Platón introduce la historia de la Atlántida como un ejemplo de cómo una civilización poderosa puede caer por su arrogancia. Según el texto, el relato proviene de Solón, un sabio ateniense que habría escuchado la historia en Egipto, transmitida por sacerdotes de la ciudad de Sais. Ellos hablaban de una isla enorme, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar tras una serie de catástrofes naturales. En el Critias, Platón desarrolla el relato con una precisión sorprendente. Describe la estructura política de la Atlántida, su organización social, su agricultura, sus templos, sus canales y sus ejércitos. Nada en su obra sugiere improvisación. Cada detalle parece tener una fuente o propósito. Por ejemplo, menciona un templo central dedicado a Poseidón, construido con muros recubiertos de metales preciosos. Habla de 3 anillos concéntricos de tierra y agua que rodeaban la ciudad principal. Describe incluso el tamaño de la isla y la distancia respecto a otros territorios conocidos. Este nivel de detalle plantea una cuestión central. ¿De dónde sacó Platón esa información? ¿Era una metáfora moral, una enseñanza filosófica o una historia que él realmente creía verídica? Muchos historiadores sostienen que Platón inventó la Atlántida como ejemplo del estado perfecto, corrompido por la ambición. Sin embargo, algunos filólogos han señalado que el tono del Critias es más descriptivo que alegórico. No parece un mito simbólico, sino una crónica. Si Platón inventó todo, ¿por qué citar nombres concretos, medidas exactas y genealogías reales?
¿Y por qué ubicarla en un contexto histórico coherente con los conocimientos de su época? Estas preguntas marcaron el inicio de uno de los mayores debates de la historia. ¿Era Platón un filósofo contando un mito o un historiador preservando una memoria ancestral? El enigma estaba lanzado, y a partir de entonces, la búsqueda de la Atlántida se convertiría en una obsesión que cruzaría siglos, océanos y disciplinas científicas. Para entender por qué Platón situó el origen del relato en Egipto, hay que recordar la relación cultural entre griegos y egipcios en el siglo VI a.C. Los sabios griegos viajaban con frecuencia a templos egipcios en busca de conocimiento. Allí aprendían astronomía, geometría y relatos sobre civilizaciones antiguas que los egipcios afirmaban haber conocido mucho antes que los helenos. Solón, según Platón, habría escuchado la historia de la Atlántida en Sais, una ciudad del delta del Nilo. Los sacerdotes le contaron que los egipcios conservaban registros de cataclismos pasados y de una gran civilización que había desaparecido en el mar. Para los egipcios no era un mito, era un hecho registrado en sus templos. En aquel tiempo, los griegos no tenían archivos tan antiguos. Su historia escrita apenas se remontaba unos pocos siglos atrás, mientras que Egipto guardaba miles de años de inscripciones. Por eso, cuando los sacerdotes hablaban de civilizaciones que habían existido 9000 años antes de Solón, el relato adquiría una autoridad difícil de cuestionar. Los egipcios describieron a los atlantes como un pueblo poderoso, con una flota inmensa, que había intentado dominar el Mediterráneo. Atenas, joven y virtuosa, habría resistido su invasión. Esa victoria de los griegos sobre los atlantes, según la historia transmitida, fue el símbolo de cómo la justicia triunfa sobre la ambición. Platón recogió esta tradición, pero añadió algo más. Un cataclismo final, una cadena de terremotos e inundaciones que destruyeron la isla en un solo día y una noche. Esa descripción coincide con los grandes desastres geológicos que el Mediterráneo ha sufrido en distintas épocas. La conexión entre Grecia y Egipto no termina ahí. Los griegos admiraban la estabilidad del sistema religioso egipcio y su capacidad para conservar la memoria. Por eso Platón consideraba creíble que de allí viniera una historia tan remota. Si Egipto la había registrado, debía tener algún fundamento. Desde entonces, los historiadores han buscado rastros de esa transmisión. ¿Existieron realmente esos textos egipcios? Hasta hoy, no se han encontrado inscripciones que mencionen a la Atlántida por nombre, pero sí hay crónicas sobre inundaciones, cambios climáticos y ciudades desaparecidas bajo el agua. Esa coincidencia ha llevado a muchos investigadores a pensar que Platón no inventó nada. Pudo haber interpretado un relato egipcio real sobre una catástrofe que afectó al mundo antiguo. A partir de aquí, la historia comienza a transformarse en búsqueda científica. Los arqueólogos, los geólogos y los oceanógrafos tratarán de responder a la misma pregunta que nos hacemos hoy. Si la Atlántida existió, ¿dónde estaba? En el Critias, Platón ofrece una de las descripciones más detalladas que existen en toda la literatura antigua. Habla de la Atlántida como una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Desde allí, según el texto, se podía acceder a otras islas, y desde ellas, al continente que rodeaba todo el verdadero océano. Para muchos investigadores, esa mención ha sido interpretada como una referencia al Océano Atlántico. Platón describe una isla con una planicie central inmensa, rodeada por montañas altas en los extremos. El terreno era fértil y cruzado por canales artificiales que distribuían el agua y facilitaban la navegación. El clima era templado, con abundancia de alimentos, metales y animales. Entre ellos menciona al elefante, lo que ha hecho pensar que se trataba de una zona cálida y con fauna diversa. En el centro de la capital se encontraba una acrópolis con un palacio y un gran templo dedicado a Poseidón, dios del mar. Este templo estaba recubierto de metales brillantes y decorado con estatuas de oro. El propio Platón describe que los muros estaban hechos de orichalcum, un metal que los antiguos consideraban casi tan valioso como el oro. Hoy se sabe que el oricalco era una aleación de cobre y zinc, similar al latón. La ciudad principal estaba construida en 3 anillos concéntricos de tierra y agua, comunicados por puentes y canales. Esa estructura circular es uno de los elementos más repetidos en las búsquedas modernas de la Atlántida, ya que coincide con ciertas formaciones geológicas visibles desde el aire en distintas partes del mundo. Políticamente, la Atlántida estaba gobernada por 10 reyes,
descendientes de los hijos de Poseidón. Cada uno administraba una parte de la isla, pero el gobierno supremo recaía en uno solo, el rey de la capital. El sistema se basaba en leyes grabadas en una columna de metal colocada en el templo central, donde los reyes juraban cumplirlas cada cierto número de años. Platón afirma que la Atlántida era una sociedad avanzada, con un sistema político ordenado, ejército organizado y una tecnología hidráulica y agrícola superior a la de cualquier otra civilización de su tiempo. Tenían canales navegables, diques, templos monumentales y abundancia de recursos naturales. Pero también advierte que con el tiempo esa sociedad se corrompió. Los atlantes, antes justos y virtuosos, se volvieron ambiciosos y codiciosos. De ser una civilización guiada por el equilibrio, pasaron a buscar la expansión y la conquista. El relato concluye con una advertencia. Cuando el poder se corrompe, la naturaleza misma se vuelve contra el hombre. Y así, los atlantes, en su intento de dominar el mundo conocido, desataron su propia destrucción. Para Platón, esa caída no fue solo moral, sino también física. Un cataclismo natural que hundió toda la isla bajo el mar, en un solo día y una noche terribles. Este detalle es crucial, porque une el relato filosófico con un hecho geológico, y desde ese punto, la ciencia moderna ha intentado averiguar si existió un desastre real que inspirara su historia. Desde que Platón escribió su relato, los investigadores han intentado encontrar una explicación natural a la destrucción de la Atlántida. El filósofo hablaba de terremotos e inundaciones que hundieron la isla en el mar en un solo día y una noche. Para los antiguos, eso podía ser obra de los dioses, pero para la ciencia moderna, esas palabras podrían describir un fenómeno geológico real. El Mediterráneo y el Atlántico son zonas con alta actividad sísmica. En ellas, las placas tectónicas euroasiática y africana chocan constantemente. Esa colisión ha provocado durante milenios terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Por eso, una catástrofe como la que describe Platón no resulta imposible desde el punto de vista geológico. Una de las teorías más aceptadas relaciona la Atlántida con la erupción del volcán de Santorini, también conocido como Thera, ocurrido alrededor del año 1600 a.C. Aquel evento fue uno de los desastres más grandes de la prehistoria. La explosión destruyó gran parte de la isla, generó tsunamis que golpearon Creta y afectaron a la civilización minoica, una de las más avanzadas del mundo antiguo. Algunos científicos creen que los recuerdos de esa erupción pudieron transmitirse oralmente durante siglos hasta llegar a Platón, transformados en el mito de una isla poderosa que desaparece bajo el mar. Las excavaciones en Akrotiri, una ciudad minoica enterrada por la ceniza volcánica, muestran una sociedad rica, con frescos, arquitectura compleja y un comercio marítimo muy desarrollado. Todas esas características coinciden con la descripción de la Atlántida. Otra teoría propone que la Atlántida podría haber estado en el Atlántico, cerca de las Azores. Allí existen montañas submarinas y dorsales volcánicas que podrían haber emergido y colapsado a lo largo de los milenios. Sin embargo, las pruebas geológicas indican que no hubo una masa continental perdida en esa región en tiempos recientes. También se ha sugerido que el mito podría inspirarse en desastres ocurridos en otras zonas del mundo antiguo, como la desaparición de ciudades costeras en el norte de África, el Mar Negro o incluso en el Estrecho de Gibraltar. Cada una de estas hipótesis intenta conectar la narración de Platón con eventos reales que la geología puede explicar. En el siglo XX, los avances en arqueología submarina y cartografía oceánica permitieron explorar con más precisión los fondos marinos. Se descubrieron estructuras naturales que, vistas desde el aire, parecían restos de ciudades, pero que al estudiarse resultaron formaciones rocosas. Aún así, la búsqueda continuó. La fascinación por la idea de una civilización avanzada destruida por la naturaleza sigue siendo demasiado poderosa para desaparecer. Hoy, la ciencia no puede afirmar que la Atlántida existiera, pero sí reconoce que el relato encaja con el patrón de catástrofes geológicas reales que afectaron al Mediterráneo y al Atlántico durante la antigüedad. Terremotos, erupciones y tsunamis han borrado del mapa ciudades enteras. El mito de la Atlántida podría ser la memoria colectiva de una de ellas. Lo que Platón describió como castigo divino, la ciencia lo explica como consecuencia natural de un planeta en movimiento constante. A lo largo de los siglos,
La búsqueda de la Atlántida ha generado cientos de teorías sobre su ubicación. Algunos investigadores la sitúan dentro del Mediterráneo, otros más allá del Estrecho de Gibraltar, y unos pocos en lugares tan remotos como América del Sur o la Antártida. La primera hipótesis importante se centra en el mar Egeo, especialmente en la isla de Santorini. Como vimos, su erupción pudo inspirar el relato de una civilización avanzada destruida por el fuego y el agua. Los restos de la cultura minoica, sus palacios, frescos y puertos, encajan con la descripción de un pueblo rico y marítimo. Sin embargo, esta teoría tiene un problema. Santorini está dentro de las columnas de Hércules, no más allá, como escribió Platón. Otra hipótesis popular es la de las Azores, un archipiélago en medio del Atlántico. Allí, la orografía submarina muestra mesetas y cordilleras que podrían corresponder a tierras hundidas en el pasado. Los defensores de esta teoría afirman que la isla central podría haber sido la Atlántida y que su hundimiento se produjo tras un gran terremoto o cambio tectónico. Aunque la ciencia no ha encontrado pruebas concluyentes, las Azores siguen siendo un punto de referencia para los buscadores modernos. También hay teorías que la ubican cerca de Cádiz, en el sur de España. En 2011, un equipo del arqueólogo estadounidense Richard Freund afirmó haber encontrado estructuras circulares en las marismas de Doñana, visibles por satélite. El patrón concéntrico de esas formaciones recordaba la descripción de Platón. Los investigadores propusieron que una civilización costera podría haber sido destruida por un tsunami hace unos 4000 años. Sin embargo, la comunidad científica mantiene cautela. Las formaciones podrían ser naturales. Más al oeste, otros estudiosos han señalado las Islas Canarias, argumentando que sus paisajes volcánicos, su ubicación y su antigüedad geológica coinciden con varios aspectos del relato. Algunos incluso sugieren que las islas actuales serían los picos emergidos de lo que fue una gran masa continental hundida. No obstante, los datos geológicos no respaldan la existencia de una gran isla desaparecida en esa zona durante tiempos históricos. Existen teorías más extremas que la sitúan en lugares como el Caribe, la Atlántida Antártica o incluso América del Sur. Estas ideas se basan en coincidencias culturales o estructuras antiguas, pero carecen de pruebas sólidas. La ciencia actual descarta que la Atlántida estuviera fuera del área mediterránea o atlántica cercana a Europa y el norte de África. Aún así, la búsqueda ha sido un motor constante de exploración. Desde los mapas renacentistas hasta las misiones oceanográficas modernas, la idea de encontrar una ciudad perdida bajo el mar sigue estimulando la imaginación humana. Cada posible ubicación nos enseña algo distinto. Sobre la geología, la historia y el deseo universal de descubrir un pasado más antiguo de lo que creemos. Porque aunque aún no se haya hallado la Atlántida, su búsqueda nos ha llevado a conocer mejor nuestro propio planeta. A pesar de que no existen pruebas directas de la Atlántida, a lo largo de los siglos varios descubrimientos arqueológicos han mantenido viva la esperanza de encontrar rastros de aquella civilización perdida. Cada nuevo hallazgo que muestra ciudades antiguas sumergidas o estructuras monumentales ha sido interpretado por algunos como una posible evidencia. Uno de los ejemplos más conocidos es la ciudad sumergida de Heracleion, frente a las costas de Egipto. Durante siglos se creyó que era un mito mencionado por los historiadores griegos. Sin embargo, en el año 2000 los arqueólogos encontraron sus restos a 6 metros bajo el agua, con templos, estatuas y muelles perfectamente conservados. Aunque no tiene relación directa con la Atlántida, su descubrimiento demostró que los relatos antiguos sobre ciudades perdidas podían tener base real. Otro hallazgo importante se encuentra en el mar de Grecia, cerca de Pavlopetri, en Laconia. Esta ciudad submarina tiene más de 5000 años de antigüedad. Sus calles, casas y sistemas de drenaje muestran un nivel de planificación urbana avanzado. Cuando fue descubierta en 1967, muchos la consideraron una prueba de que civilizaciones complejas habían existido en el Mediterráneo mucho antes de lo que se pensaba. También en el Mediterráneo oriental se hallaron restos de ciudades destruidas por tsunamis, como Elike, una polis griega que desapareció en el año 373 a.C. El suelo se hundió tras un terremoto y la zona quedó cubierta por el mar. El relato de su destrucción guarda similitudes con el de la Atlántida y pudo haber inspirado parte de la descripción de Platón. Más allá de Europa,
los investigadores han encontrado formaciones submarinas misteriosas. En Japón, frente a la isla de Yonaguni, una estructura escalonada de piedra fue descubierta en 1987. Algunos geólogos creen que es una formación natural. Otros sostienen que podría ser una construcción humana erosionada por siglos de mareas. Aunque no está relacionada con la Atlántida, alimenta la idea de que civilizaciones costeras pudieron hundirse sin dejar rastros escritos. La arqueología moderna, equipada con sonar, robots submarinos y escaneo 3D, continúa explorando el fondo marino. Cada vez que aparece una estructura simétrica, surgen titulares que evocan la leyenda. Pero hasta hoy, ninguna excavación ha encontrado restos que coincidan con precisión con la descripción de Platón. Sin embargo, estos hallazgos han cambiado algo fundamental: la percepción de que los mitos son simples fantasías. Ahora sabemos que los mares guardan la memoria de ciudades reales, que el nivel del mar ha variado decenas de metros desde la antigüedad y que muchas civilizaciones costeras desaparecieron para siempre. Así, la búsqueda de la Atlántida, aunque aún no haya encontrado su objetivo, ha permitido revelar una verdad mayor. El pasado de la humanidad está mucho más oculto bajo el agua de lo que imaginamos. Para comprender por qué Platón escribió sobre la Atlántida, hay que analizar el papel que esta historia cumple dentro de su pensamiento filosófico. Aunque algunos investigadores buscan pruebas físicas, el texto original tenía también una intención moral y política. Platón utilizó la Atlántida como ejemplo de una civilización poderosa que se aleja de la virtud. Según su relato, los atlantes comenzaron siendo justos y moderados. Vivían en equilibrio con las leyes y con la naturaleza. Pero con el tiempo, la abundancia los llevó a la soberbia y la corrupción. Cuando el alma colectiva se contaminó de codicia, los dioses los castigaron hundiendo su imperio en el mar. Esa estructura narrativa no es casual. Refleja el ideal filosófico de Platón. La idea de que la justicia y la virtud son los cimientos del orden humano y social. Cuando esos valores se rompen, incluso las naciones más fuertes colapsan. En el Critias, el filósofo establece una comparación directa entre la Atlántida y Atenas, su ciudad ideal. Atenas representa la sociedad justa, gobernada por la razón. La Atlántida, en cambio, representa el exceso, la ambición y el olvido del equilibrio. Ambas están destinadas a enfrentarse, y la victoria de Atenas simboliza el triunfo de la virtud sobre la corrupción. Sin embargo, lo interesante es que Platón no presenta la Atlántida solo como un mito moral. Su descripción es demasiado concreta, con detalles técnicos y medidas exactas. Por eso, algunos investigadores sostienen que pudo haber combinado un relato real con su enseñanza filosófica, es decir, una historia verídica transformada en alegoría moral. Además, la estructura de 3 anillos concéntricos, las leyes grabadas en metal y los templos monumentales son elementos que encajan con los símbolos platónicos de armonía, orden y proporción. La geometría para Platón no era solo una ciencia, sino una expresión del equilibrio universal. La Atlántida, con su forma circular perfecta, representaba ese ideal llevado a su extremo. La caída de la isla, entonces, no solo es una catástrofe física, es una metáfora de cómo el desorden moral destruye el equilibrio del cosmos. Lo que para la geología moderna sería un terremoto o tsunami, para Platón fue una advertencia espiritual. Esa doble lectura, histórica y filosófica, es lo que ha hecho que el mito perdure. Si fuera solo una parábola moral, habría sido olvidada. Si fuera solo una historia geográfica, sería un simple mito. Pero al combinar las dos dimensiones, Platón creó una narración que sigue viva 2400 años después. El poder de la Atlántida, más allá de su posible existencia, reside en su mensaje. Toda civilización que se aparta de la razón está condenada a desaparecer. Aunque el relato de la Atlántida nació en la filosofía de Platón, su impacto trascendió el mundo antiguo. Durante más de 2 milenios, científicos, exploradores y pensadores han tratado de interpretarlo desde distintos puntos de vista: histórico, geográfico, geológico e incluso antropológico. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos despertó un nuevo interés por el mito. Filósofos y navegantes comenzaron a preguntarse si, más allá de la alegoría moral, podía haber un recuerdo real de un continente desaparecido. Los avances en cartografía y navegación abrieron rutas hacia territorios desconocidos,
y algunos exploradores creyeron haber encontrado rastros de esa tierra perdida en el Atlántico. Con el tiempo, la Atlántida dejó de ser solo una historia antigua y comenzó a influir en la forma en que la humanidad entendía su propio pasado. A finales del siglo XIX, el escritor estadounidense Ignatius Donnelly publicó Atlantis, The Antediluvian World, una obra que combinaba ciencia, arqueología y especulación. Donnelly afirmaba que la Atlántida fue la cuna de todas las civilizaciones y que su destrucción explicaba la aparición de culturas similares en distintos continentes. Su teoría no tenía base científica sólida, pero influyó enormemente en el pensamiento de la época. Muchos investigadores comenzaron a buscar paralelismos entre las pirámides de Egipto, los templos mayas y las ruinas de Mesopotamia. El concepto de un origen común de las civilizaciones se volvió popular y moldeó la visión del mundo moderno. A principios del siglo XX, la geología aportó nuevas perspectivas. El descubrimiento de la deriva continental y la formación de placas tectónicas ofrecieron explicaciones naturales para los cambios en la configuración de los océanos. Algunos científicos se preguntaron si era posible que existieran masas de tierra hundidas a causa de movimientos tectónicos, como el microcontinente de Sealandia en el Pacífico. Estos hallazgos demostraron que los continentes pueden efectivamente emerger o desaparecer con el tiempo. En paralelo, la arqueología submarina comenzó a desarrollarse. Las exploraciones en el Mediterráneo, el Caribe y el Atlántico mostraron restos de antiguas ciudades costeras sumergidas, lo que reavivó el interés por la Atlántida. Aunque ninguna coincidía exactamente con la descripción de Platón, todas probaban una verdad fundamental. El mar conserva una parte perdida de la historia humana. En el ámbito filosófico, el mito de la Atlántida sirvió para reflexionar sobre la relación entre conocimiento y poder. Los pensadores modernos la interpretaron como una advertencia sobre los límites de la civilización tecnológica. Cada época la adaptó a sus temores. Para los renacentistas, era símbolo de curiosidad. Para los románticos, de nostalgia. Para los científicos contemporáneos, de búsqueda racional de la verdad. La Atlántida, así, se convirtió en un espejo del pensamiento humano. Lo que cada generación cree saber sobre el pasado revela más sobre sí misma que sobre la propia isla perdida. Durante el siglo XX, la Atlántida dejó de ser solo un tema de filósofos e historiadores. Se convirtió en un fenómeno cultural global. Científicos, escritores, periodistas y hasta líderes espirituales comenzaron a interpretarla desde perspectivas completamente distintas, muchas de ellas alejadas del rigor académico. La expansión de los medios de comunicación y el auge de la arqueología despertaron el interés del público por los misterios del pasado. Libros, revistas y programas de radio populares difundieron ideas sobre continentes perdidos, civilizaciones tecnológicamente avanzadas y contactos entre culturas antiguas. La Atlántida se transformó en un símbolo de lo desconocido. Entre las teorías más influyentes del siglo XX se encuentra la del teósofo Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Cayce afirmaba que la Atlántida había sido una civilización de gran conocimiento espiritual y tecnológico, destruida por su mal uso de la energía. Según sus visiones, los restos de la isla serían hallados cerca de las Bahamas, en un lugar que él llamó Bimini Road. Décadas después, en 1968, se descubrió una formación rocosa en esa zona que algunos interpretaron como los cimientos de una ciudad antigua. Los estudios geológicos, sin embargo, confirmaron que se trataba de un fenómeno natural. Otra corriente popular, impulsada por autores como Charles Hapgood, propuso la existencia de desplazamientos del eje terrestre que habrían causado cataclismos globales. Hapgood sugirió que la Antártida pudo ser, en realidad, el continente perdido de la Atlántida antes de quedar cubierta de hielo. Aunque la hipótesis fue mencionada por Albert Einstein en una correspondencia académica, nunca se demostró científicamente. Durante la Guerra Fría, el mito adquirió nuevos significados. Algunos autores lo interpretaron como una advertencia sobre el poder destructivo de la humanidad. La Atlántida se convirtió en metáfora de las civilizaciones modernas que, al dominar la energía atómica, podían destruirse a sí mismas del mismo modo que los atlantes, según el relato de Platón. Mientras tanto, el auge de la ciencia ficción y del cine popularizó aún más la historia. Películas, cómics y series de televisión presentaron versiones imaginarias de la Atlántida.
desde una metrópolis submarina hasta una civilización alienígena. Cada reinterpretación añadía nuevos elementos al mito, alejándolo cada vez más de su origen filosófico, pero manteniéndolo vivo en la cultura colectiva. Paradójicamente, ese interés popular también impulsó investigaciones serias. Los avances en arqueología marina y geología submarina de mediados del siglo XX permitieron explorar zonas del océano antes inaccesibles. Aunque no se hallaron restos de una gran civilización perdida, sí se confirmaron los efectos de antiguos cataclismos que modificaron costas enteras. La Atlántida del siglo XX ya no era solo una isla hundida, era un símbolo cultural que representaba tanto la curiosidad científica como la nostalgia por un pasado idealizado, una advertencia sobre el poder, el conocimiento y la destrucción, un espejo de los temores y esperanzas del mundo moderno. Con la llegada del siglo XXI, la búsqueda de la Atlántida entró en una nueva etapa. Los avances tecnológicos cambiaron por completo la forma de explorar el océano. Por primera vez en la historia, la ciencia pudo observar el fondo marino con una precisión inimaginable para los exploradores del pasado. La cartografía digital y el uso de sonares multihaz permitieron crear mapas detallados del relieve submarino. Zonas que antes eran simples manchas azules en los mapas comenzaron a revelar cordilleras, mesetas y depresiones ocultas. La exploración del Atlántico, el Mediterráneo y el Caribe aportó miles de gigabytes de datos topográficos, muchos de los cuales siguen analizándose hoy. En paralelo, los vehículos submarinos no tripulados, conocidos como ROVs, abrieron la posibilidad de examinar directamente los restos de estructuras sumergidas. Gracias a ellos, los arqueólogos pudieron estudiar puertos antiguos, naufragios y asentamientos costeros desaparecidos con un nivel de detalle sin precedentes. Uno de los proyectos más mediáticos fue el del ingeniero estadounidense Paulina Selitsky, que en el año 2001 anunció el hallazgo de posibles ruinas a 700 metros de profundidad frente a la costa de Cuba. Las imágenes mostraban formaciones que parecían pirámides, muros y caminos. Durante años se creyó que podía tratarse de los restos de una civilización desconocida. Sin embargo, los estudios posteriores indicaron que probablemente eran estructuras naturales formadas por procesos geológicos. En España, las investigaciones en la zona de Doñana, en Andalucía, también generaron expectación. Las fotografías por satélite revelaron patrones circulares bajo el terreno, muy parecidos a los anillos concéntricos descritos por Platón. El arqueólogo Richard Freund sugirió que la Atlántida pudo estar en esa región y que un tsunami la habría destruido. Aunque la teoría fue ampliamente difundida, los estudios geofísicos demostraron que las estructuras son formaciones naturales de marisma. En el ámbito académico, el enfoque cambió. Ya no se trata de encontrar la Atlántida, sino de entender qué pudo inspirar su historia. Los investigadores analizan datos sobre catástrofes antiguas, cambios del nivel del mar y migraciones humanas. Las simulaciones digitales muestran cómo, hace 12.000 años, muchas zonas costeras quedaron sumergidas debido al derretimiento de los glaciares del último periodo glacial. Desde esa perspectiva, la Atlántida podría representar la memoria colectiva de esos desastres, un eco de tiempos en los que pueblos enteros vieron desaparecer sus tierras bajo el agua. Hoy, el mito se estudia con herramientas de la geología, la climatología y la antropología. La ciencia busca en él patrones de comportamiento humano frente al cambio y la catástrofe. Porque más allá de si existió o no una gran isla hundida, la historia de la Atlántida habla de algo universal: la vulnerabilidad de las civilizaciones frente a la fuerza del planeta. En las últimas décadas, la arqueología marina se ha consolidado como una de las disciplinas más dinámicas de las ciencias históricas. Su objetivo principal no es probar la existencia de la Atlántida, sino reconstruir la historia de las civilizaciones costeras desaparecidas bajo el mar. Sin embargo, muchos de sus hallazgos ofrecen paralelismos con el mito que Platón describió hace más de 2 milenios. La arqueología marina moderna utiliza tecnologías avanzadas, escáneres de barrido lateral, sonares de alta resolución, magnetómetros, drones acuáticos y cartografía tridimensional. Estas herramientas permiten detectar estructuras, rutas comerciales y restos de asentamientos sin necesidad de excavación física. Uno de los descubrimientos más impresionantes ocurrió frente a las costas de Israel, donde se encontró un muro de piedra de casi 100 metros de largo, construido hace más de 7.000 años. El muro,
sumergido por el aumento del nivel del mar, muestra que los pueblos antiguos ya intentaban protegerse de las inundaciones. Este tipo de hallazgos demuestra que las civilizaciones costeras eran mucho más sofisticadas de lo que se creía. En el mar Egeo, las investigaciones en Pablo Petri, una de las ciudades submarinas más antiguas del mundo, han revelado sistemas urbanos complejos con calles, plazas y drenajes. Estos restos confirman que en el Mediterráneo existieron culturas marítimas desarrolladas miles de años antes de los griegos clásicos. Más al oeste, en las costas de España, Italia y Túnez, se han encontrado restos de puertos romanos, templos fenicios y ciudades púnicas que fueron engullidos por el mar debido a terremotos o a la subsidencia del terreno. Cada nuevo descubrimiento aporta datos sobre cómo el mar ha modificado radicalmente el mapa del mundo antiguo. La arqueología marina contemporánea ha demostrado algo fundamental: que los océanos guardan una parte olvidada de la historia humana. Según la UNESCO, más de 3 millones de naufragios y miles de yacimientos arqueológicos permanecen ocultos bajo el agua. Cada uno de ellos es una ventana al pasado. Aunque ninguno de estos hallazgos se identifica directamente con la Atlántida, todos confirman la posibilidad de que existieran civilizaciones costeras avanzadas, destruidas por fenómenos naturales. En ese sentido, el mito de Platón podría ser una síntesis de múltiples tragedias ocurridas en distintos lugares y tiempos. La arqueología, en lugar de desmentir la historia, la amplía, y mientras más aprendemos sobre las ciudades sumergidas, más comprensible se vuelve el relato del filósofo griego. Quizás la Atlántida no sea una ciudad específica, sino la memoria colectiva de todas las civilizaciones que el mar se llevó. Después de más de 2000 años de investigación, la ciencia ha formulado diversas hipótesis para explicar de dónde pudo surgir la historia de la Atlántida. Ninguna es definitiva, pero todas comparten un objetivo común: separar los hechos verificables de la tradición literaria. La primera hipótesis sostiene que Platón basó su relato en catástrofes reales ocurridas en el mundo antiguo. Según esta teoría, la Atlántida no sería una isla concreta, sino la memoria de múltiples desastres naturales que afectaron al Mediterráneo. Terremotos, tsunamis y erupciones, como la de Santorini, pudieron inspirar su descripción de una civilización destruida por el mar. La segunda hipótesis propone que la Atlántida fue una alegoría política, creada por Platón para ilustrar su visión de la sociedad ideal y su crítica al poder corrompido. En este caso, el relato sería una herramienta pedagógica, no un registro histórico. El filósofo habría inventado una civilización perfecta que cayó por su ambición, para enseñar a sus discípulos el valor de la moderación y la justicia. Una tercera corriente defiende que el mito podría haberse basado en relatos egipcios antiguos sobre cataclismos. Los sacerdotes de Sais, según el propio Platón, contaron a Solón historias sobre civilizaciones destruidas por el agua. Es posible que esas tradiciones se remonten a acontecimientos reales ocurridos miles de años antes, conservados en los templos egipcios. Otra hipótesis más reciente, apoyada por algunos geólogos, sugiere que el mito podría tener su origen en los efectos del final de la última edad de hielo. Hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros debido al deshielo global. Esa subida provocó la desaparición de vastas zonas costeras habitadas por comunidades humanas. Para los descendientes de esas poblaciones, el recuerdo de tierras que se hundieron pudo transformarse con el tiempo en una leyenda transmitida oralmente. También existen interpretaciones lingüísticas que plantean que el término Atlántida podría derivar de palabras relacionadas con Atlas, el titán que sostiene el cielo, o con Atlantis Nessos, que significa Isla del Atlántico. Esto indicaría que Platón eligió el nombre como símbolo de algo que unía el mundo conocido con el desconocido. La mayoría de los investigadores actuales combinan estas hipótesis. Consideran que Platón mezcló información real, catástrofes geológicas, relatos egipcios y recuerdos colectivos, con su propósito filosófico. Así, el mito de la Atlántida sería una construcción literaria basada en hechos parciales. Desde el punto de vista científico, la Atlántida representa un caso clásico de cómo los mitos pueden conservar fragmentos de verdad histórica. Las historias se transforman, se exageran y se reinterpretan, pero a menudo nacen de eventos reales que la memoria colectiva preserva. En ese sentido,
El mito de la Atlántida no necesita ser completamente cierto para tener valor. Su fuerza reside en lo que revela sobre la humanidad, la fascinación por el conocimiento perdido y el temor a repetir los errores del pasado. El mito de la Atlántida no solo ha sobrevivido al paso de los siglos, también ha influido profundamente en la evolución del pensamiento científico y filosófico. A lo largo de la historia, cada generación ha reinterpretado la historia según los conocimientos y creencias de su tiempo. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos reavivó el interés por el relato de Platón. Los pensadores de la época veían la Atlántida como una posible fuente de sabiduría antigua, anterior incluso al Egipto faraónico. En una era marcada por los viajes y los descubrimientos, la idea de una civilización perdida resonaba con fuerza. Los exploradores que partían hacia el Nuevo Mundo soñaban con hallar sus restos más allá del Atlántico. En el siglo XVII, cuando la ciencia moderna comenzaba a consolidarse, la Atlántida adquirió un nuevo papel. Filósofos naturales, astrónomos y geógrafos trataron de racionalizar su existencia. Algunos afirmaban que se trataba de un continente desaparecido que unía Europa y América. Otros, como Francis Bacon, reinterpretaron el mito en su obra La Nueva Atlántida, presentándolo como un modelo utópico de sociedad guiada por la ciencia. En ese sentido, la leyenda se convirtió en símbolo del progreso y de la búsqueda del conocimiento. Durante el siglo XIX, con los avances de la geología y la arqueología, la Atlántida empezó a analizarse desde un punto de vista empírico. El descubrimiento de fósiles marinos en zonas montañosas demostró que los mares habían cambiado de lugar muchas veces. Esto alimentó la posibilidad de que un continente entero pudiera hundirse o emerger con el tiempo. El auge del darwinismo y de las teorías sobre la evolución de la Tierra impulsó aún más esa idea. Si las especies podían transformarse, ¿por qué no también las tierras y los océanos? Así nacieron las primeras teorías pseudocientíficas sobre continentes desaparecidos, como Lemuria o Mu, inspiradas directamente por el mito de la Atlántida. Sin embargo, el siglo XX trajo una revolución en la forma de entender el planeta. El desarrollo de la tectónica de placas demostró que las masas continentales se desplazan lentamente a lo largo de millones de años. Gracias a esta teoría, los geólogos pudieron explicar los terremotos, las erupciones y la formación de montañas sin recurrir a catástrofes míticas. Y con ello, la idea de un continente que se hundió de golpe perdió fuerza. Pero aunque la ciencia moderna descartó la posibilidad física de una Atlántida literal, el mito siguió vivo. Porque más allá de su geografía, la historia de la Atlántida planteaba preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Puede una civilización destruirse a sí misma por su soberbia? ¿Hasta qué punto el conocimiento puede convertirse en un arma contra quien lo crea? Cada avance científico nos acerca más a entender el mundo, pero también a reconocer nuestra fragilidad dentro de él. Y en ese reflejo, la Atlántida continúa siendo una advertencia eterna, una metáfora de lo que ocurre cuando el poder supera la sabiduría. A lo largo del siglo XX, la Atlántida dejó de ser solo un mito filosófico o una especulación geológica. Pasó a convertirse en un símbolo universal, una metáfora capaz de adaptarse a cualquier época, a cualquier contexto y a cualquier medio. El cine, la literatura y la ciencia ficción la transformaron en un escenario donde se mezclan historia, misterio y tecnología avanzada. En las primeras décadas del siglo, los escritores de aventuras como Jules Verne y H.P. Lovecraft retomaron la idea de una civilización perdida con conocimientos superiores. Verne imaginó ciudades submarinas tecnológicamente avanzadas, como en 20.000 leguas de viaje submarino. Lovecraft, en cambio, convirtió el mito en algo oscuro y ancestral, vinculándolo con fuerzas cósmicas y dioses olvidados. Más tarde, el cine de Hollywood convirtió la Atlántida en un símbolo visual de lo imposible. Desde los filmes de los años 50 hasta las superproducciones modernas, la ciudad sumergida fue mostrada como un lugar de esplendor y ruina, donde la ciencia y la magia se confunden. Cada versión revela los miedos y aspiraciones de su tiempo, el deseo de descubrir lo desconocido, pero también el temor a repetir los errores del pasado. En la literatura esotérica del siglo XX, la Atlántida se transformó en la cuna de una humanidad avanzada desaparecida por su arrogancia. Autores como Helena Blavatsky y Edgar Cayce
Afirmaron que los atlantes dominaron energías cristalinas y tecnologías que hoy consideraríamos imposibles. Aunque estas teorías carecen de evidencia científica, ayudaron a mantener viva la fascinación popular. La ciencia ficción moderna también la reinterpretó. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido o videojuegos como Assassin's Creed la representan como una civilización de sabios que comprendía los secretos del universo. Su estética, templos dorados, símbolos geométricos, energía azul brillante, se convirtió en un lenguaje visual reconocible en todo el mundo. Incluso en el campo académico, el mito ha tenido influencia indirecta. La búsqueda de civilizaciones desaparecidas impulsó la oceanografía, la geología y la arqueología subacuática. Gracias a ello, se han descubierto cientos de yacimientos y restos que han reescrito la historia humana. Así, el mito cumplió su función más importante: inspirar la investigación y el conocimiento. La Atlántida se convirtió en el punto de unión entre la ciencia y la imaginación, entre lo que sabemos y lo que aún soñamos descubrir. Y aunque ninguna evidencia confirma su existencia, su poder simbólico es tan fuerte que miles de personas siguen buscándola, convencidas de que bajo las aguas aguarda una verdad olvidada. Quizás no busquen una ciudad, sino una idea, la esperanza de que, en algún rincón del tiempo, existió una civilización que alcanzó la perfección antes de desaparecer. Una promesa y una advertencia. Desde que Platón mencionó por primera vez la Atlántida, una pregunta ha obsesionado a exploradores, científicos y soñadores por igual. ¿Dónde estaba realmente esa misteriosa civilización? A lo largo de los siglos, se han propuesto decenas de ubicaciones posibles. Algunas son geográficamente coherentes, otras simplemente legendarias, pero todas comparten un mismo impulso: el deseo de convertir el mito en un hecho tangible. La teoría del mar Mediterráneo. Una de las hipótesis más antiguas sitúa la Atlántida en el mar Mediterráneo. Según muchos arqueólogos, el relato de Platón podría referirse a la isla de Thera, hoy conocida como Santorini, en Grecia. Hace unos 3600 años, una erupción volcánica devastadora destruyó gran parte de la isla, provocando tsunamis que arrasaron las costas del Egeo. Las ruinas de la civilización minoica, halladas en Creta y Acrotiri, muestran una cultura avanzada, rica y súbitamente aniquilada por la naturaleza. Esta coincidencia ha llevado a varios investigadores a pensar que esa tragedia pudo ser el origen real del mito, más allá de las columnas de Hércules. Platón fue claro al situar la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Por eso, muchos exploradores buscaron su rastro en el océano Atlántico. Durante los siglos XV y XVI, con el auge de la exploración marítima, se pensó que podía estar en las Azores o en las Islas Canarias. Incluso se dijo que las montañas submarinas cercanas podrían ser los restos sumergidos del continente perdido. Con el desarrollo de la cartografía moderna, estas teorías fueron evolucionando, pero el Atlántico sigue siendo el escenario más romántico y popular del mito. La hipótesis del Atlántico Sur. Algunos investigadores modernos, basándose en estudios oceanográficos, han sugerido que la Atlántida podría haber estado en el Atlántico Sur, cerca de las costas de África o América del Sur. En el fondo marino existen estructuras geológicas que, vistas con imaginación, parecen ruinas antiguas. Aunque la ciencia no ha encontrado pruebas concluyentes, estas imágenes alimentan la imaginación de quienes creen que aún hay secretos ocultos bajo el océano. Egipto y el Sáhara. Una teoría más reciente propone que la Atlántida no se hundió en el mar, sino en la arena. Según algunos geólogos y arqueólogos independientes, las estructuras circulares del Eye of the Sahara, también conocido como el Richat Structure en Mauritania, coinciden sorprendentemente con la descripción que Platón hizo de la capital Atlante. Esta formación natural tiene 40 kilómetros de diámetro y un patrón concéntrico casi perfecto. Aunque su origen geológico está demostrado, muchos creen que pudo inspirar la leyenda. América y el Nuevo Mundo. Tras el descubrimiento de América, algunos pensadores renacentistas creyeron que el continente recién hallado era, en realidad, la Atlántida. Su tamaño, su riqueza natural y su posición al otro lado del Atlántico parecían coincidir con el relato platónico. Incluso hubo quien afirmó que las culturas precolombinas descendían de los atlantes. Hoy, esa idea carece de base científica, pero marcó profundamente el pensamiento europeo del siglo XVI. En el siglo XXI,
La búsqueda de la Atlántida ha pasado de los libros y mapas a la tecnología. Exploraciones con drones submarinos, sonares de alta resolución y análisis satelitales siguen rastreando el fondo del mar en busca de anomalías. Y aunque hasta ahora no se ha hallado nada concluyente, el interés no desaparece, porque más allá del lugar donde estuvo, lo importante es lo que representa. La Atlántida sigue siendo el espejo en el que la humanidad contempla su deseo más antiguo: entender de dónde venimos y qué podemos perder si olvidamos las lecciones del pasado. En pleno siglo XXI, el mito de la Atlántida ha pasado de los manuscritos antiguos a los servidores de datos, de las leyendas contadas por filósofos a los archivos digitales de satélites y robots submarinos. La tecnología ha permitido a la humanidad explorar los océanos como nunca antes. Y aunque los científicos aseguran que no hay pruebas de un continente perdido, la búsqueda continúa, porque la esperanza y la curiosidad son más poderosas que cualquier teoría. En la segunda mitad del siglo XX, varios oceanógrafos comenzaron a rastrear el fondo marino con sonar. Uno de los primeros fue el ingeniero estadounidense Charles Berlitz, quien popularizó la idea de que la Atlántida estaba en el Triángulo de las Bermudas. Afirmaba que la desaparición de barcos y aviones era consecuencia de una energía misteriosa proveniente de las ruinas atlantes. Aunque su teoría fue desacreditada, despertó una nueva fiebre por la exploración oceánica. Durante los años 70, equipos científicos exploraron el Atlántico Norte con sondas y cámaras submarinas. El proyecto Glomar Challenger, diseñado para estudiar el suelo oceánico, reveló la existencia de cordilleras submarinas y restos geológicos que durante siglos habían permanecido ocultos. No eran ruinas, sino formaciones naturales. Pero su descubrimiento cambió nuestra comprensión del planeta y demostró que el fondo del mar guarda más misterios de los que imaginamos. Con la llegada del siglo XXI, las herramientas digitales revolucionaron la búsqueda. El acceso a imágenes satelitales de alta resolución permitió a cualquier persona examinar el fondo marino desde su casa. En 2009, un usuario de Google Earth creyó haber hallado la Atlántida frente a las costas de África, al sur de las Canarias. La imagen mostraba una cuadrícula perfectamente trazada bajo el océano. Pronto se viralizó, pero los ingenieros de Google explicaron que se trataba simplemente de un error en el procesamiento de datos del sonar. Aún así, durante días millones de personas creyeron haber visto el mapa del continente perdido. En los últimos años, las expediciones arqueológicas subacuáticas han encontrado ruinas en lugares inesperados. Las ciudades sumergidas de Dwarka, en la India, o Yonaguni, en Japón, muestran estructuras de piedra que muchos interpretan como templos o escaleras esculpidas. Aunque los científicos las consideran formaciones naturales, su perfección geométrica continúa alimentando el misterio. También se han hallado objetos que parecen desafiar la cronología de la humanidad. Herramientas de piedra en capas marinas más antiguas de lo esperado, artefactos metálicos sin explicación clara o restos de construcciones donde no debería haberlas. Cada descubrimiento reaviva el debate. ¿Y si parte de la historia humana fue olvidada? Hoy, geólogos, arqueólogos y físicos trabajan juntos para distinguir los hechos de la ficción. Algunos utilizan modelos de inteligencia artificial para analizar patrones en el relieve submarino. Otros estudian cómo los desastres naturales, como la erupción de Santorini, pudieron inspirar el mito original. Y mientras tanto, documentales, foros y redes sociales siguen multiplicando teorías. Algunos hablan de portales energéticos, otros de civilizaciones extraterrestres. Pero la verdad sigue sumergida bajo un océano de especulación y deseo. Porque al final, la búsqueda de la Atlántida no es solo una expedición arqueológica, es una búsqueda humana. Una forma de mirar hacia el pasado y preguntarnos si, en algún punto de la historia, fuimos más de lo que hoy recordamos. En los márgenes de la ciencia oficial, existe un terreno difuso, un espacio donde la curiosidad y la especulación se encuentran. Allí habita lo que algunos llaman arqueología prohibida, teorías que intentan explicar la historia humana desde ángulos que la academia considera imposibles. La Atlántida ocupa el centro de ese universo. Para muchos investigadores alternativos, el relato de Platón no es una alegoría, sino un testimonio literal de un pasado olvidado. Afirman que existió una civilización anterior a Egipto, Mesopotamia y Sumeria, una cultura madre de todas las demás. Vestigios que no encajan.
Los defensores de esta corriente citan hallazgos que, según ellos, desafían la cronología aceptada. Herramientas de piedra en capas geológicas de millones de años. Mapas como el Piri Reis, que parecen mostrar la Antártida libre de hielo. Construcciones megalíticas tan precisas que la ingeniería moderna aún no puede explicarlas del todo. Para ellos, todos esos fragmentos dispersos serían piezas de un mismo rompecabezas. El legado de la Atlántida. Algunos autores, como Ignatius Donnelly en el siglo XIX o Graham Hancock en la actualidad, han defendido la idea de que los atlantes poseían conocimientos científicos avanzados, astronomía, geometría sagrada, incluso energía electromagnética. Se dice que dominaron la manipulación del cristal y que su colapso fue provocado por un abuso de esa tecnología. Estas teorías, aunque rechazadas por la comunidad científica, han influido enormemente en la cultura popular. Han inspirado novelas, películas y series documentales que mezclan ciencia, arqueología y misterio. Otro argumento recurrente es el de las catástrofes globales. Los registros geológicos demuestran que la Tierra ha sufrido enormes cambios: glaciaciones, impactos de meteoritos, tsunamis y erupciones colosales. Para muchos, la Atlántida podría haber sido una de esas civilizaciones borradas por un cataclismo repentino. La memoria colectiva de aquel desastre habría sobrevivido en mitos y leyendas, transmitida de generación en generación hasta llegar a Platón. Los arqueólogos tradicionales señalan que ninguna de estas pruebas resiste un análisis científico riguroso. Las dataciones, los contextos y la falta de evidencia directa son sus principales objeciones. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que estos debates tienen un valor importante. Mantienen viva la curiosidad, porque la ciencia no avanza negando preguntas, sino investigándolas. Y muchas veces, los grandes descubrimientos comienzan con una duda considerada absurda. Así, la llamada arqueología prohibida cumple un papel inesperado. Recordar que todavía hay secretos en la Tierra que no hemos comprendido, y que quizá, en alguna de esas preguntas incómodas, se oculte una pista real sobre la Atlántida. Más allá de su existencia o de su localización perdida, la Atlántida encierra un mensaje que trasciende los siglos. Un mensaje sobre la naturaleza humana, el poder y los límites del conocimiento. Platón no escribió su historia para entretener. La utilizó como advertencia. Según su relato, la Atlántida fue una civilización que alcanzó un desarrollo extraordinario en ciencia, arte y política, pero su grandeza se transformó en soberbia. Creyeron dominar las leyes de la naturaleza, y la naturaleza respondió destruyéndolos. Esa idea no envejece. Sigue resonando en el mundo moderno, donde la humanidad también se enfrenta a los riesgos de su propio progreso. Vivimos en una era donde los avances tecnológicos parecen no tener límites. Controlamos la energía del átomo, exploramos otros planetas, modificamos la vida con ingeniería genética. Pero igual que los atlantes, corremos el riesgo de confundir el conocimiento con la sabiduría, de usar la ciencia para conquistar, no para comprender. Los desastres ecológicos, la crisis climática y las desigualdades globales muestran que, pese a toda nuestra inteligencia, seguimos vulnerables a los mismos errores que destruyeron aquella mítica civilización. Platón decía que la Atlántida fue castigada por perder el equilibrio entre razón y deseo. Una sociedad guiada por la ambición termina devorándose a sí misma. Y esa reflexión es más actual que nunca. El mito nos recuerda que la prosperidad sin ética es inestable, que cuando el poder se usa sin medida, incluso la civilización más avanzada puede desaparecer. Hoy la Atlántida funciona como un espejo, refleja nuestras propias contradicciones. Queremos explorar el universo, pero destruimos nuestro planeta. Soñamos con la inmortalidad, pero olvidamos nuestra fragilidad. Buscamos el origen del cosmos, pero ignoramos el origen de nuestros errores. Cada era proyecta su propia versión del mito. La Atlántida tecnológica, la ecológica, la espiritual. Y en todas ellas subyace el mismo mensaje. El conocimiento sin humildad es peligroso. Quizás la Atlántida nunca existió físicamente, pero su historia sigue cumpliendo una función esencial: recordarnos quiénes somos y hacia dónde podríamos ir. En ese sentido, su destrucción no fue un final, sino una lección transmitida a través del tiempo. Cada generación tiene su propia Atlántida, una civilización que construye, que se eleva, y que puede caer si olvida que la grandeza sin equilibrio conduce al abismo. Más de 2000 años después de que Platón escribiera sobre la Atlántida,
su eco sigue resonando, no como un recuerdo arqueológico, sino como una idea viva, que cambia y se adapta con cada generación. La Atlántida ya no es solo un lugar, es un símbolo. Representa la búsqueda constante del ser humano por comprender su origen, su propósito y sus límites. Hoy la comunidad científica no busca ruinas sumergidas en el océano, sino evidencias que expliquen cómo surgen y caen las civilizaciones. Arqueólogos, geólogos y climatólogos estudian los patrones de colapso de antiguas culturas. Muchas de ellas, desde los mayas hasta Mesopotamia, desaparecieron por causas naturales o humanas similares a las que Platón describió. La Atlántida, entonces, podría ser una metáfora universal del ciclo de la historia. Los desastres naturales, el cambio climático y la pérdida de recursos siguen siendo las mismas fuerzas que amenazan nuestro propio mundo. Así, aunque la Atlántida no se halle bajo las aguas, su advertencia permanece flotando sobre nosotros. La fascinación por la Atlántida se ha convertido en un lenguaje común entre ciencia, arte y religión. En ella convergen la geología y la filosofía, la arqueología y la literatura, la fe y la duda. Su poder radica precisamente en eso, en unir lo racional con lo imaginario. Cada nueva teoría, cada hallazgo y cada documental que la menciona refuerza su permanencia. Y aunque los expertos descarten su existencia física, nadie puede negar la realidad de su impacto cultural. La Atlántida es, quizás, el mito más duradero de la historia humana. Al final, su historia no habla solo de destrucción, sino también de esperanza, de la posibilidad de aprender de los errores del pasado antes de repetirlos, de construir una civilización capaz de equilibrar el conocimiento con la sabiduría. Y mientras existan personas dispuestas a mirar hacia atrás en busca de respuestas, la Atlántida seguirá viva, en los libros, en las películas, en las teorías, y en cada mente que se pregunte qué misterios guarda el fondo del mar, porque quizá la Atlántida no está perdida. Tal vez sigue esperándonos en la memoria colectiva de la humanidad.